Egunon. Instituciones jurídicas vascas, de Manuel Irujo Ollo. Un libro muy interesante, publicado en Argentina, en el año 1945, por el que fuera ministro, también de Justicia, durante 2 años de la República, entre finales del 36 y finales del 38. Durante una serie de meses, en el año 37, sería ministro de Justicia del gobierno republicano, tratando de humanizar el ámbito de la guerra. Y digamos que, bueno, pues Estellés, de Estella Lizarra, digamos que sería diputado en la Segunda República y diputado foral, votado en el 21 y en el 23, siendo restaurado en el año 30. Digamos que Manuel de Irujo, como Navarro, como la Patarra, en este libro trata de exponer una serie de circunstancias respecto al pueblo vasco y sus instituciones, en tanto en cuanto las instituciones no tienen por qué ser única y exclusivamente las políticas. Hay instituciones sociales, económicas, de muchos tipos. Ya que hace un relato respecto a estas circunstancias tradicionales que, si no las cuenta uno, acaban contándolas otros, con sus contenidos y sus conceptualizaciones dentro del mismo esquema respecto al desafío a esas instituciones para su desaparición porque no encajan en el nuevo modelo histórico-político, como por ejemplo en el año 1977-78 se establecerá respecto a la transición. Si no estás, te lo cuentan. O el año 31 al 36 respecto al Estado integral, las autonomías. El tema del final del siglo XIX con el concierto económico, luego las amasadas. Digamos que muchas etapas de la historia en las que si no estás presente te laminan y luego te dirán, oh, es que si estabais en contra de la Constitución de Cádiz, haber estado allí y haberlo dicho. Bueno, sí, en el año 12 pues no hubo representante vasco porque hubo problemas en el acceso a Cádiz, pero en el año 1808 en las Cortes de Bayona estuvo Juan Collándola enfrente de todo un Napoleón como emperador de las Francias. Y digamos que la presencia es importante, pero no solamente la presencia, sino contar las cosas. Porque el centralismo jacobino siempre trata de ganar y de vencer. Pero dejando eso de lado, no solamente las instituciones políticas que dan cobertura, como pueden ser las juntas generales, la diputación foral, las instituciones como el árbol malato, leyes de comercio, el arbitraje internacional, el derecho de asilo, instituciones políticas como el Ducado de Asconia, los foros vascos, las garantías para las personas, el habeas corpus, que estaba muy previamente establecido en el ámbito vasco, las formas de defensa de la integridad de la persona, el tema del pase foral, como decía en el año 1837, se establece la idea de, bueno, este pase foral ha sido fantástico hasta el momento, pero ya no es útil. Ya no es útil. ¿En base a qué? A que te sale del ombligo. Venga. Porque sí. Porque ya es una cosa vieja, atávica, una antiguaya. Es curioso porque otros, en la época de la transición, dirán a los vascos que no, eso de la foralidad, eso de recaudar impuestos, es una antiguaya, hombre. Como tener policía propia. Qué guarrada más absoluta. No lo hagáis. Que es sed modernos, negociar con el Estado de tú a tú todos los años.
fantástico, maravilloso. Sí, eran catalanes, catalanes nacionalistas los que dijeron al PNV que la foralidad, eso del concierto, una antiguaya. Hombre, no. Lo mejor es ir a presupuestos generales del Estado y hablar con el gobierno de turno, que siempre te va a hacer caso, por supuesto. Hombre, que sí. El tema de la nobleza, libertad de concierto y culto, había algunas cosas interesantes que están bien. Instituciones sociales y económicas como el tema del concierto, y luego otras que, bueno, aparecerían en la época como algo normal, pero pareciera como que ahora hablar de esto de instituciones y de hablar de la familia y de la tierra parece que no, o lo acaban a probar por aprovechar otra gente, pero la familia es una institución tradicional del pueblo vasco, y la gestión de la tierra, el tema de las cooperativas, temas de previsión, que ahora pareciera que, bueno, es que los vascos neoliberales, fascistas, totalitarios, están constituciones privadas con las EPSVs y todas estas cosas. No, hombre, no, todas estas cosas también estaban en la historia tradicional del pueblo vasco, aunque con otros nombres y con otras conceptualizaciones. Es interesante, por lo tanto, meterse, aunque sea un librito pequeñito de un poco más de 120 páginas, tiene una forma de establecerse de que es un asunto que estaba ya en debate en aquel momento, que estaba presente. El tema del autogobierno en toda su extensión, el tema de la tradición, el tema de los fueros en un ámbito más completo de lo que pueda establecerse en cierta realidad. Y por lo tanto, digamos que tenemos esta versión que, porque lo importante es que uno mismo pueda transmitir esa historia, esas formas de establecer ese contacto entre las generaciones de ayer y las generaciones de hoy a través del espejo en el alma del pueblo, que es el viaje en el tiempo a través de estas páginas hasta el ámbito donde fueron escritas. ¿Y por qué fueron escritas? Fueron escritas porque la gente se tuvo que ir al exilio. ¿Por qué se fueron al exilio? Porque hubo una guerra y se perdió. La guerra que derivó del fracaso en el golpe de Estado del 18 de julio del 36 por la imposición de unas ideas en base a la incapacidad o imposibilidad en los términos que sean oportunos respecto a la idea de transformar el Estado en beneficio de unas ideas de alguien concreto, de un sector en concreto. En el año 31 se establece una constitución que era laica, o pretendidamente laica, desechando el ámbito religioso, por ejemplo, y ese ámbito se podía haber tratado en una reforma constitucional posterior, sobre todo cuando a partir del año 33 se establece una nueva mayoría durante 2 años, el mal llamado Bienio Negro, porque Bienio Negro, para los vascos, es todo el periodo republicano. Ninguno fue bueno, beneficioso para el pueblo vasco, pero algunos, en algún momento, fueron más próximos, aunque por el interés de Quilo Andrés, como por ejemplo la candidatura de Alianza Foral del inicio del periodo republicano para las Cortes Constituyentes con carlistas, que digamos que luego posteriormente tuvieron problemas internos porque los jaimistas, que si hubieran sido permeables a la noción de vinculación a través de la tradición foral del pueblo vasco, fueron vencidos por los carlistas mal llamados de Falconde desde Sevilla y por otras vertientes, porque estaban divididos los carlistas en 3. Fueron derrotados los jaimistas y el carlismo viró para ser el germen y el sustrato a través de los riquetés de la sublevación, no ya de Sanjurjo del 32, sino la de Franco del 36. Y durante todo ese tiempo ser preparados por Mola, que debería haber sido objeto de otra circunstancia, pero no. Mola fue enviado a Navarra. No se sabía lo que habían hecho con Navarra, que la habían permitido que fuera expurgada del ámbito autonómico con Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, por no confiar en el PNV, por no confiar en la ciudadanía vasca. La quitaron y permitieron que no buscaran ningún autogobierno, porque los carlistas, vencedores de la lucha interna, querían que Navarra fuera el reservorio
para la revolución. Perdón, la reacción. Y por lo tanto, luego, en el Bienio Negro, llamado así, se produce el pleito de los ayuntamientos, con el ataque al concierto, un poco como la Gamazada de 1894. Se produce ese ataque al concierto, que es mucho más previo al asunto de octubre, que curiosamente, antes incluso de sucederse los sucesos de octubre, valga la redundancia, ya la represión contra el PNV, que no participó en esos asuntos, ya fue iniciada. Doblemente de represión por el ámbito de la lucha en defensa de los conciertos, por el derivado de los ingresos del vino para los municipios, que era muy importante en ese periodo. Impuestos públicos que eran pretendidamente exentos porque había un excedente importantísimo de vino en ese momento y se intentó por orden ministerial hacer exención de impuestos, lo cual evidentemente a un sistema completamente distinto, que es el sistema de concierto para Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, digamos que es muy importante la plantilla impositiva controlarla desde el territorio, porque son plantillas impositivas distintas, son haciendas distintas, y por lo tanto no se puede desde presupuesto general, desde ministerio, desde orden ministerial, establecer la orden de que estos de aquí, de enfrente, ya no pueden seguir contando con los ingresos derivados del vino. Ese ataque fue respondido por las instituciones, pero las diputaciones, que eran nombradas a dedo, no hubo elección a diputación ni a juntas generales en el periodo republicano, eran débiles ya en el periodo de la izquierda republicana. Y eran mucho más débiles porque la implicación en el territorio de representación electoral respecto a los mandados desde Madrid, del gobierno, de la CEDA, de los radicales y del RUX y de todo aquello, era mucho menor. Sobre todo con el éxito del PNV de noviembre del 33 de haber obtenido 12 actas, 12 diputados en el Congreso. La mayoría estaba con el PNV y no con los partidos que apoyaban, y por lo tanto eran débiles esas diputaciones para defender el concierto, y tuvieron que hacerlo los ayuntamientos. Al establecerse todo aquello, se luchó y hubo ataques. Y solamente el ámbito del 36 respecto al ámbito de la propia guerra, porque el PNV quería ser dueño de su propio destino, no por sí, sino por la sociedad vasca. Por todas estas circunstancias están ahí en el trasfondo de todo aquello de acabar por derivar de que los únicos que tuvieron la posibilidad para mantener el ámbito del autogobierno fueron los republicanos, la legalidad vigente, y por tanto el PNV, digamos que sin pasión, que una frase que nunca se dijo como tal, pero conceptualmente se establece esa idea de sin pasión, se adhiere a la legalidad republicana y acaba teniendo que ir al exilio al ser derrotados. Manuel de Irujo estuvo ahí desde la primera hora en defensa del ámbito de la legalidad republicana y del ámbito vasco. En primer lugar, con el ámbito de incorporar a Navarra al ámbito de decisión vasco-navarro, con el estatuto conjunto. Navarra nunca dijo no, que es importante porque el mandato imperativo era algo importante para el país y para las instituciones, y fue violentado por unos, participado por otros, con una confluencia entre gentes del sector derechista y del sector izquierdista socialista, para derrotar ese estatuto en el año 32-33. Estatuto conjunto. Seguramente sea una forma de contrafactual decir lo que voy a decir, pero es sentido. Es creíble que si hubiera prosperado el estatuto A4 de Estella, o el siguiente, después de la renegativa a ser atado a la Constitución o aceptado con la excusa del Gibraltar vaticanista, si cualquiera de los dos estatutos hubiera sido plebiscitado y se habría plebiscitado favorablemente, Navarra hubiera dejado de ser el reservorio
para la reacción. Y probablemente, en caso de haber habido igualmente guerra, puede que los requetés habían luchado contra los gudaris gelchales en defensa de la legalidad republicana, porque probablemente la lucha interna, los jaimistas habrían sobrevivido y habrían sido los fieles y leales aliados del Partido Nacionalista Vasco, de los mendicosales, de los gudaris, en defensa de la legalidad y de la foralidad y del estatuto de autonomía y el estatuto foral. Eso nunca se sabrá, pero es una convicción. Manuel de Irujo volvió a ser restaurado como diputado foral en el año 1930, después de la dictadura de Primo de Rivera. Luego estaría la llamada dictadura blanda del general Berenguer y luego del almirante Aznar, que sería con el que se convocarían las elecciones municipales del 14 de abril del 31. Don Manuel de Irujo en 1930. Era el año 1930. Al tomar posesión de la Diputación, los diputados forales navarros tienen que jurar ante los evangelios defender la ley paccionada en 1841. Y al hacer el juramento dice: este juramento se refiere exclusivamente a las relaciones normales entre el Estado y la Diputación, porque yo tengo como programa de la reintegración foral plena, con derogación de la ley del 25 de octubre de 1839, en aplicación de la cual se hizo la ley del 41. Quiero que conste esto para que, si la ocasión llega, no falte yo al juramento prestado. Nada más acabar, Valestena, diputado carlista, dijo: yo hago mías todas las palabras de Irujo. Estoy completamente de acuerdo. No quedó ahí la cosa. Uno de los diputados, José María Modem, liberal monárquico, dirigiéndose a Irujo, dijo: de modo que lo que usted quiere es volver al reino de Navarra. Sí, señor. ¿Con su moneda? Sí, señor. ¿Con sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial? Sí, señor. ¿Con su independencia y separación de España? Sí, señor. ¿Unidos solo en la persona del rey? Sí, señor. ¡Eso es separatismo! Mire usted, amigo Modem, desde 1515 hasta 1839 Navarra ha vivido en esa condición, lo mismo que Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, en condiciones similares. Nadie le llama separatismo. Ahora solo lo llama usted. Esto es historia, memoria colectiva. Y para la memoria hay que escribirla a uno. Y por eso es importante que los líderes de ayer, de hoy y del mañana cuenten sus experiencias, cuenten sus reflexiones en libros como este, que en lo profundo de la crisis estructural de tener que ir al exilio, de haber perdido una guerra, de estar a punto de ser traicionados por la geopolítica en la Segunda Guerra Mundial, aún así hubo la posibilidad de, desde el exilio, seguir escribiendo, seguir publicando desde Argentina, la editorial de Erein, Ekin, Erein es actual, Ekin, perdón por la equivocación. La forma de sinergias, de resiliencia, de aguante, de no llevarse por las pasiones, las bajas pasiones de las emociones, sino seguir constantemente en defensa de un pueblo, aun desde el exilio, vuelvo a repetir, de tener que estar lejos del hogar, lejos de las familias, lejos de los queridos, en circunstancias muy difíciles, es algo que debería de relativizar cualquier dificultad en el año 2021 respecto a aquellos que pongan en sordina la exigencia de que su trayectoria por los espacios públicos, institucionales o no institucionales, sea contada para la posteridad en libros. Reflexiones sobre lo institucional, reflexiones sobre lo contingente, lo estructural, todo lo inmanente, respecto a cosas como, por ejemplo, este librito pequeñito sobre instituciones jurídicas vascas de Manuel Irujo Ollo, alguien del Partido Nacionalista Vasco en el exilio, contando la tradición y el legado foral del pueblo vasco, y que invito a aproximarse, a leerlo. Esta es una actualización que se publicaría y supongo que es accesible, como también, evidentemente, invito a otros a escribir cosas como esta, cosas acerca de el País Vasco del siglo XXI, de este año 2021, cercano al 2022,
acerca de la nueva realidad, porque, claro, la foralidad es forma y fondo. Es ley y la forma en la que se hace esa ley. Y por lo tanto, la adaptación a los tiempos es un imperativo moral, sin olvidar la existencia de gentes como Manuel Irujo, evidentemente, a quien falta la biografía canónica. Una biografía de peso, no algo más o menos aproximativo, sino, digamos, lo que puede ser un Roy Jenkins respecto a la biografía de Churchill. Alguien que haga bien. Pero dejando eso, podemos leer los libros publicados por Manuel Irujo y, a través de él, encontrarnos con fondo y forma, con obra y espíritu, con letra y con contenido. Y sin más, es que ricasco, agur eroat, beti helpian.